A la mesa redonda, la formación de promotores de lectura en la universidad. La mesa está integrada por el maestro Didier Álvarez Zapata, la doctora Guadalupe Flores Grajales, la doctora Laura Marta Guerrero Guadarrama y el doctor David García Pérez, recientemente conferencistas en la sesión anterior. Iniciamos con la primera pregunta. ¿La educación debe asumir el compromiso de formar promotores de lectura? Que empiecen las damas. Yo creo que es fundamental, la verdad. O sea, no sé, hace un tiempito, hace muy poquito, hubo un debate, no sé si estuvieron ustedes enterados, sobre los nuevos libros de texto en el área de español en nuestro país. Y por ahí, dentro de lo álgido del debate, alguien dijo, es que quieren regresar a la época de Vasconcelos y entonces otra vez hablar de los clásicos. Y bueno, uno se pone a revisar lo que fue Vasconcelos y fue un esfuerzo titánico, extraordinario, en su momento fue así, ¿no? No hay libros, producir libros, o sea, él abrió, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y mucha gente lo dice un poco con sorna, yo lo digo con un poco de tristeza. Llegaban los libros a esas comunidades, ¿se acuerdan que decían en mulas, iban allí por los caminos de tierra y demás? Pero cuando llegaban al lugar donde estaban destinados no había personas que tuvieran los conocimientos, que tuvieran la habilidad, que pudieran hacer uso de esos materiales y entonces se guardaban, se escondían, se protegían, pero no había una difusión. Desde hace varios sexenios nos está pasando, tenemos muchísimo material muy bueno, a veces muy bien escogido, ya sabemos todo el debate, pero hay cosas muy buenas, yo he podido ver cosas muy buenas. Y cuando vas a las secundarias, que das las charlas, que te acercas, preguntas dónde está el material, vamos a ver si implementamos algo con ese material, lo van a sacar quién sabe de dónde, sale la caja, se abre en ese momento, mira, nos mandaron 50 del mismo autor, o sea, esto es, el material ha estado guardado, no se ha utilizado, no se ha implementado. Una experiencia que tuve en Nayarit, en Tepic, llegaron de muchas comunidades de alrededor, llegó gente de verdad con mucho esfuerzo, traían su itacate, su comida para quedarse ahí, que me convidaron porque comí con ellos, porque teníamos una sesión maratónica y lo que querían era formación. Entonces sí tenemos la obligación de formar y sí debemos hacerlo porque no basta tener los materiales. ¿Para qué los quieres allí? ¿Para qué los guardas? ¿Para qué acompañan tu salón si no puedes hacerlos que cobren vida, que sean refigurados, que se actualicen, que entren en el acto co-creador? O sea, nada de eso funciona si el libro está dormido, no entra en la vida de los demás, ¿no? Adelante, Guadalupe. Bueno, tomar la palabra. Quiero tomar la palabra para seguir en la misma línea de la doctora Guerrero, cuando habla del esfuerzo de Vasconcelos y esta imagen de los libros guardados, ¿no? Y comentar simplemente que así como hay libros guardados que no se van a aprovechar o no se les da el cauce debido, pues quizá pase lo mismo con la docencia, con los investigadores. Y hablo desde la experiencia de mi instituto. Cuando se promueve esta creación de formar gente, ¿no? de que sea intermediario, promotor de lectura, etcétera, hay una reticencia, hay pues por decirlo de algún modo, ¿y yo por qué? ¿No? Esto no es propio de la investigación. Y esto se ha ido, afortunadamente, así como el libro guardado, se ha desempolvado al investigador un poco, sacándolo del cubículo, llevándolo al aula de estas personas que asisten a los diplomados. Y
obviamente cuando hay esta discusión, este diálogo, la parte académica se nutre porque entonces ve, comprueba, dialoga con esta otra parte, diremos, más práctica, y la otra parte a su vez sabe, reconoce qué es lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, el Centro de Lingüística Hispánica, uno de los centros que está en este instituto y que ha participado algunos de los investigadores, el resultado ha sido hasta ahora bastante bueno, los frutos son buenos, digamos, porque el investigador, vamos a decirlo así, porque así sucede, baja su investigación que está en el Olimpo, ¿no? La baja y entonces se ve verdaderamente para qué puede servir un corpus del español culto de la Ciudad de México, por decir algo, en aquellos elementos en donde se puede hacer, digamos, una cuestión práctica, una cuestión real, la práctica, la experiencia de la lectura. Entonces creo, no solo los libros, también a veces uno como, hablo por mí, ¿no? Los investigadores también algunos, hay que desempolvarse y salir de la caja del libro, ¿no? Por supuesto. Adelante, Guadalupe. Sí, yo considero que, pues como se ha venido comentando a lo largo de estas sesiones, que leer y escribir implica pues formar sujetos críticos, sujetos que sean capaces, ¿no?, de cuestionarse y transformar de alguna manera la realidad, y que en ese sentido pienso que la reflexión o la discusión estaría más enfocada a qué tipo de compromiso o qué tipo de promotores de lectura, ¿no?, queremos formar, ¿no? O sea, pienso que precisamente el reto o estas posibles iniciativas que cada uno de nosotros estamos realizando, pues habría que detenernos un poquito a reflexionar, ¿no?, si el objetivo que estamos buscando se centra o se limita únicamente a invitar a la lectura, o estamos también generando o llegando a impactar en la conciencia de estos futuros lectores o de estos lectores que ya existen, ¿no? Sobre todo para que, pues no sé, a mí lo que me preocupa mucho y un poco lo que quise dar a entender en mi participación es que para mí la lectura y la escritura tiene que estar orientada hacia la, pues de alguna manera, adquisición del sujeto de la realidad o del mundo en el que se mueve, y por otro lado también a afirmar cierta identidad, ¿no? O el decir, bueno, yo soy un sujeto o un individuo que está aquí en el mundo y que tengo posibilidades de transformarlo, ¿no? Y en ese sentido, y un poco lo que comentaba con la compañera, también desmitificar un poco que el lector, un buen lector es solamente aquel que lee literatura. Yo creo que un buen lector tiene que estar abierto a cualquier tipo de lectura, ¿no? Y en ese sentido creo que es uno de los los primeros principios que uno tiene que transmitirle a los promotores, pensar que solamente los textos literarios son susceptibles de transmisión o de promoción o animación de la lectura. Entonces, creo que la reflexión tendría que estar, o lo que al menos yo me llevo de estas mesas o de esta experiencia, es como que empezar a ahondar más en el concepto de promotor de lectores y de estos proyectos, ¿no? Cómo definir realmente ese proyecto, ¿no? Hacia dónde queremos apuntar y hacia dónde estamos disparando los dardos, ¿no? Sí, porque no, tampoco se trata de aumentar las encuestas o los índices y decir en lugar de 14% ya la hicimos y por las actividades que estamos realizando ya llegamos al 16%. Yo creo que habrá que reflexionar un poquito más en el compromiso que adquirimos, ¿no? Porque de hecho en la educación pienso que ya está implícita la lectura y la escritura, ¿no? Didier, por favor. Sí, gracias. Bueno, en la pregunta hay un asunto de fondo que quiero poner en evidencia, y es la relación entre educación y lectura y escritura. Desde una matriz humanista, como incluso lo propone Jorge La Rosa,
podríamos ver en el ideal clásico un paralelismo. Educarse es leer y escribir. Hasta por allá podría bajar la cosa. Sin embargo, todos entendemos que la educación es un proceso social, general, que desborda necesariamente el ámbito de la cultura escrita y se establece como un elemento que impacta a los sujetos en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que si bien en la educación, tal cual la conocemos nosotros en el ideal humanista, leer y escribir son elementos fundamentales, eso vive solo en una comprensión mucho más amplia y enriquecedora de la educación como proceso social, ¿cierto? Eso parece que es una cosa que vale la pena al menos proponerle pues ese punto de inflexión. Lo que se ha querido hacer con la educación desde los territorios de la lectura y la escritura en nuestro continente, sobre todo en la época en que Vasconcelos trabaja, se replicó en algunos otros países, por ejemplo en mi país, con la iniciativa de la Biblioteca Aldeana de Baldomero Sanincano, que eran ideales fundamentalmente de ilustración de las personas, y lo menciono porque también hay otra matriz muy interesante que no podemos dejar de ver, y es que desde los proyectos de nación, la lectura y la escritura se vuelven estrategias para generar ciertas condiciones de vida ciudadana, por la vía, en este caso, de la ilustración. Cuando hay un convencimiento de que leer y escribir va a habilitar a las personas para el diálogo social, para la integración a la comunidad política, lo que no necesariamente es cierto. De la misma manera como pasó con los libros y los materiales de la iniciativa Vasconcelos, pasó con la Biblioteca Aldeana colombiana. Estamos en mora de hacer estudios en paralelo de lo que representó en América Latina esas iniciativas ilustradas alrededor de la lectura y la escritura en perspectiva de ciudadanía. Muy bien. La siguiente, ¿qué opinan ustedes de que en México la formación de lectores se centra en el trabajo en educación básica y media? ¿Quién arranca? Bueno, ahora las nuevas reformas educativas, ¿no?, están extendiendo, digamos que como que está de moda, ¿no? Está de moda estos programas de formación de lectores, ¿no? O sea, no solo en educación básica. ¿O no entendí la pregunta yo? Sí, o sea, ¿qué opinabas de que en México únicamente la formación de lectores se centra en la educación primaria, o sea, enseñar a leer y a escribir? La verdad no entiendo. Enseñar en términos utilitarios. Es posible. O quizá la podamos unir con la siguiente pregunta de que esto se hace de manera básica en estadios educativos, pero si es necesario que en la educación superior promovamos la lectura. O sea, quizá pueda estar unida ambas preguntas, ¿no? Bueno, ayer, ¿no?, precisamente se comentaban de estos vacíos, ¿no?, que existen, o sea, que de alguna manera en la educación básica y concretamente aquí en México, ¿no?, como que estas iniciativas de lectura o de formación en la lectura y en la escritura, pues generan, ¿no?, como resultados más positivos, y después tenemos como un espacio, ¿no?, vacío, y que nos llega hasta el nivel universitario, hasta la educación superior. Incluso ayer se comentaba que habría que pensar precisamente en qué pasa durante este periodo, ¿no?, con los jóvenes de secundaria y bachillerato, que si de alguna manera tenían el hábito de la lectura o disfrutaban de la lectura o habían sido formados para disfrutar de la lectura, de repente se pierde.
Yo creo que esa conexión está dada precisamente con la pregunta de la última mesa, ¿no? Cuando se da este enfoque un tanto académico y lo que se comentaba también ayer entre el placer y el deber, ¿no? Cuando se convierte en una obligación, ¿sí? Esto genera como estrategia pues la ausencia o el rechazo, y no solo a la lectura, sino a la cultura en general, ¿no? Y que también tiene su impacto con pues los sistemas educativos. Decimos, si nuestras encuestas como lectores no son del 2013, sino vienen desde 10 años atrás, pues ¿qué pasa? Nada más aplicando la pura lógica, ¿no? Esto quiere decir que quienes están al frente, ¿no?, de estos estudiantes de nivel medio o medio superior, pues de alguna manera también han sido formados con esas carencias como lectores y escritores, ¿no? Entonces hay esta réplica y yo creo que son vicios o como enajenaciones académicas, ¿no?, que van determinando pues estos malos resultados, ¿no?, en esta práctica de formar en la lectura y en la escritura, ¿no? Yo introduzco ahí la cucharada. A mí también me parece que durante el desarrollo de este seminario hay algo que ha venido esclareciéndose, y es que la lectura y la escritura, lo decía una de las compañeras ayer, no son hechos generales, o sea, no son procesos generales, son procesos contextuados, lo dejó muy claro. Y eso me hace recordar una polémica más o menos reciente en Colombia de un profesor universitario de la Universidad Javeriana, una universidad privada muy prestigiosa de Bogotá, que decide enviar una carta pública a través del periódico más importante de mayor circulación de Colombia, que es El Tiempo, en el que renunciaba a su cátedra. Y lo decía: renuncio porque mis estudiantes no saben leer y escribir. Y así fue, renunció. Y los argumentos que decía, que proponía eran, me parece, un poco extremos, que decía que le había resultado a los estudiantes imposible en 4 meses hacer un resumen de un libro, y que él no lograba entender, que él no lograba ubicarse en eso. Me parece que necesariamente al profesor le faltó contextualizar el asunto. Por lo tanto, se requiere, lo reitero, es una cosa que estoy reiterando como aprendizaje del seminario, se requiere formar lectores en la universidad, como se requiere formar lectores en la primaria, como se requiere formar lectores en la educación secundaria, porque son contextos distintos de vida, vitales, cognitivos, lingüísticos, eso nos ha quedado claro. Por lo tanto, la defensa que hace este seminario, y me disculpan que me tome la vocería, si lo sienten así, pero al menos lo siento como mío, es que la universidad es un espacio que debe ser construido como un espacio de lectores y escritores con características particulares, así de sencillo. Por lo tanto, que no nos igualen a otros momentos, porque no somos ni superiores ni inferiores, somos distintos. Una relación distinta con el conocimiento, una relación distinta con la palabra, es lo que necesitamos, que se nos mire como universidad. ¿Ya? Sí, adelante, doctora Laura. Bueno, ahorita que estábamos, yo creo que el término lectura también se ha ampliado con el tiempo, igual que el término de texto, ¿no? Y entonces lo que yo he descubierto con mis alumnos este semestre, que estoy encantada y fascinada con ellos, es que son grandes lectores que tienen habilidades analíticas, reflexivas, que dan su propia opinión, y me he permitido escucharlos, aprender mucho de ellos, y son grandes lectores, por ejemplo, de novela gráfica, de cómic, de manga, de anime, grandes lectores de cine. Entonces me gustó mucho la participación del maestro de Madrid. Creo que como él lo instrumentó de eso que ellos disfrutan tanto, que son grandes, les he pedido que me den clases, que le den clases a sus compañeros, que hablen de ciencia ficción, debieran verlos cómo se estremecen, los aplausos que reciben de sus compañeros,
Y hemos hecho una selección de libros conjunta. Entonces, en este momento, ayer comenzamos V de Venganza, de Alan Moore, y ya leímos Persépolis, de Sartrapi. Yo, además, vimos la película. Creo que también tenemos que movernos los académicos, los profesores. Tenemos que bajar, como decía el maestro, de la nube que andamos. Tenemos que ser menos autoritarios, menos logofalocéntricos. Tenemos que ser más relajaditos, disfrutar más nuestras lecturas, propiciar que ellos noten que saben mucho, que no son minusválidos. Siempre el maestro es que eres tonto porque eres joven. Creo que no, creo que son muy, muy listos y que además nos enseñan mucho de sus lecturas, que tienen muchas competencias desarrolladas y que de ahí podemos perfectamente derivar, como el maestro comentaba, a complejos textos, porque claro, el menú va siendo cada vez más exigente y ellos cada vez van pidiendo más calidad, ¿no? Adelante, David. Bien, bueno, primero una cuestión, una reflexión sobre, para variar, el mundo clásico. Lo que uno enseña, cuando uno se para frente al aula con los alumnos, lo que uno va a llevarles no es otra cosa que el lenguaje. Si un profesor no se ha apropiado del lenguaje, ¿qué puede transmitir? ¿Qué puede dejar en el alumno que sea algo significativo para ese alumno? A mí me parece esto muy claro y va con un segundo comentario que quisiera hacer, pero bueno, primero esta situación. El de biología enseña lenguaje, el de matemática enseña lenguaje, ¿no? Lo que uno lee no es solo literatura en términos estrictos, ¿no? Sino uno lee. Pero si yo no puedo leer matemática, es porque quizá el mediador, o como se quiera llamar, pues tal vez no sabía muy bien también cómo funcionaba la sintaxis. Si es lenguaje, tiene una sintaxis, y no estoy refiriéndome en términos estrictamente técnicos, porque uno puede, vamos a decirlo así, violar la sintaxis. Si uno quiere decir algo y el alumno, pues sí, y lo sabemos, ¿no? Vamos a resolver una ecuación cuadrática. No hay un solo camino. Entonces, a ver, aquí va un camino. Pues no le entendí, aquí te va otro. ¿No? Pero si de entrada vamos a ver que todo lo que vemos ahí, como en una tira de Mafalda, en donde el pobre de Manolito está leyendo el mismo libro que todos los amigos, todos lo entienden, o se entiende que lo entienden, se hace que lo entienden, y solo él, en el globito aparece que son caracteres chinos o japoneses o no sé qué. Bueno, porque es lenguaje. El de biología lo que llega a decir es biología, sea la ciencia que estudia los fenómenos, y hay quien se avienta sus etimologías, incluso, sin saberlas luego. Y ya le creo ahí al niño, ¿no? Yo recuerdo el que fue de geografía. De geos, tierra. Ya cuando uno va a la universidad y dice, geos, pues no existe geos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me dijo aquel? En fin, el comentario va en ese sentido. Si uno como profesor no se apropia del lenguaje que le es propio de su área, si yo doy literatura, y esto va al comentario que ya se estaba haciendo, si yo sé literatura, pero no he leído, porque esto pasa, lean por favor Humillados y Ofendidos. Muy bien. Dígame usted qué piensa. Bueno, pues en cierto modo, perdón por decirlo así, poco va a importar luego qué piensa. A ver, vamos a ver el proceso de lectura y la adquisición de todo ese mundo. No sé si me estoy explicando. Esto va con el comentario de que la UNAM echó a andar un programa que se llama MADEMS, Maestría para la Educación Media Superior, y yo he trabajado en MADEMS Español y MADEMS Letras Clásicas. Y solo diré que
no sin publicarlo, ¿verdad? En un periódico tan importante, pero sí publicarlo al menos en un blog o en mi Facebook. Renuncio a dar clase porque no puedo dar a veces ese pie con bola de que, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ellos son los profesores del nivel medio superior, que luego van a venir para acá, ¿no? Y con estos medios electrónicos, pues uno, vamos, desarrolla también sus habilidades para decir, lo estás leyendo de internet, porque hasta no te diste cuenta que estás repitiendo el error que está puesto en internet. Un poquito de más. Bueno, y tercero, sí, la dinámica del conocimiento. No podemos hablar simplemente de niños, jóvenes, o sea, la lectura está. Uno no acaba de descifrar el mundo, ¿no? Muy borgianamente, pues el mundo es un libro, es una ventana, es una biblioteca, es la Torre de Babel, y uno no acaba nunca. Y qué bueno que no acaba nunca, porque eso es lo que nos va a ir definiendo en el día a día, como sujetos humanistas, etcétera. A veces como simples mortales. Pero también la dinámica del conocimiento cambia día a día. Es decir, uno se tiene que adaptar a estas cosas novedosas, ¿no? La pantalla, etcétera. Por muy Homero que sea 28 siglos, pues uno tiene que ponerse al día. ¿Por qué? Porque el modo de emitir y el modo de recibir, pues también es diferente, y en ese proceso de, entre comillas, enseñar a leer, pues hay que echar mano de los recursos con los que uno cuente. Muy bien, ¿y el público qué opina al respecto? Sí, adelante. Está un micrófono por ahí atrás. Nuestra... No sé si puede decir algo. Claro. Sí. No, sí, nada, sí, es Lupita. que ahorita me surgió como una inquietud compartir con ustedes hace como 5 años, más o menos o más, y tiene que ver con esta relación entre lectura y texto. Estaba recordando, estuvimos implementando, ¿no?, trabajo de lectura, y me pregunto qué pasa con otros tipos de lectura. O sea, trabajamos en unas comunidades de hablantes indígenas, ¿no? El español no es la lengua materna, más bien la segunda lengua, y ahí notamos otro tipo de lectura, ¿no? La lectura que tiene que ver con su cosmovisión, ¿sí? Y que conectaba precisamente con lo que Didier hablaba de esta cultura blanca, ¿sí? O sea, estas lecturas que no forman parte o lo que podríamos pensar en formar lectores desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista de lo que concebimos como educación, ¿sí? Y pues quizás más como, ahora sí aventar ya no la cuchara, sino el cucharón aquí a Didier, relacionada con la propuesta que nos hacían. No sé, ahorita se me revolvió la cabeza escuchando a los compañeros, respecto a tomar en cuenta, ¿no? O sea, al mismo tiempo que ampliamos nuestro concepto de formación de lectores, también ampliar nuestro concepto de lectura, ¿no? Hay una gran diversidad de lectura, ¿no? Elsa precisamente ayer hablaba también de los sentidos, ¿no? Cómo incorporar esta serie de elementos que nos permiten, ¿no?, contextualizar en los diferentes espacios o formas de acceder a una educación institucional y formal. Pero ¿qué pasa con esa educación no formal? Que de alguna manera se incorpora también en lo que nosotros queremos. O sea, si asociamos la formación de lectores con formación también de individuos capaces de transformar una realidad, ¿cómo incorporar esta serie de elementos, ¿no? ¿Sí? Y tomar en cuenta a esa población o a esa diversidad que tenemos, ¿sí?, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, y lo estoy pensando, bueno, por las condiciones también que nosotros vemos en nuestro estado de Veracruz, que hay una gran diversidad, ¿no? Sí. Sí, nada más, era sí, aquí comentario. Está, por favor, el micrófono para la joven. Gracias.
¿Te identificas, eres tan amable? Sí, soy Esperanza Lugo, yo vengo de la FES Acatlán, soy profesora de asignatura. Muy bien, gracias. Y yo creo que hay dos razones por las cuales sí se tiene que trabajar la lectura. Yo me sumaría al planteamiento del doctor García en el sentido de que no es enseñar, porque son actividades que más bien constituyen como un acompañamiento. Entonces creo que hay dos razones por las cuales sí hay que acompañar a nuestros estudiantes en la universidad, en su proceso tanto de lectura como de escritura. La primera es porque leer y escribir son actividades más que habilidades, y entonces cada vez que leemos y escribimos estamos aprendiendo a leer y a escribir, aunque leamos el mismo texto que leímos el año pasado. Es decir, no son actividades, y ya lo mencionaban alguna vez ayer o antier, no son habilidades que se aprendan de una vez y para siempre, sino en cada momento, son actividades recursivas, y que se potencializan en cada momento. Entonces esa sería la primera razón, y la segunda razón es porque en la universidad no se lee lo mismo ni con el mismo objetivo que en la trayectoria escolar previa. Es decir, es una lectura más que de cultura básica, es una lectura especializada a una escritura especializada. Entonces es lo que Paula Carlino menciona como darle la bienvenida al estudiante, es decir, en el primer semestre de buenas a primeras ponerlos a leer a Hegel, a mí me pasó, pues sin que haya un proceso de acompañamiento, pues es perjudicial, porque el estudiante, bueno, fue mi caso, nos sentimos incompetentes absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que esas dos serían las razones principales, y además, considerando que dadas los grandes vacíos que hay en particular en nuestro país con respecto a al cubrimiento en calidad y en cantidad en estas dos prácticas tan importantes en la trayectoria escolar previa, pues se hace indispensable poner atención, ¿no?, en el nivel educativo superior. Y ya nada más abusando, yo soy egresada de MADEMS, y quiero decir que no todos los profesores estamos en el mismo caso señalado por usted. Gracias. Bueno, ¿y qué opina nuestra mesa sobre este proceso de acompañamiento? Bueno, antes de que pasemos a eso, nada más quería comentar algo. Sí vas haciéndote mejor lector. El repertorio de lecturas previas que te ha ido formando, te ha dando estrategias para enfrentarte a textos cada vez más complejos que demandan. Yo les digo a mis alumnos cuando les dejamos a John Dos Pasos, y les digo, lean las primeras 90 páginas, si no se engancharon me abandonan el libro. Y bendito Dios, hasta ahora no ha dejado nadie el libro. Entonces sí es algo que, claro, sí acompañas, sí estimulas, pero retas. O sea, esto es muy complejo, no sé si van a poderlo leer, pero hagamos un esfuerzo, y claro que pueden. Y la otra cosa es que es bien importante respetar a las comunidades en sus procesos, porque ellos están muy conscientes de la importancia de la lectura y de la escritura. Y entonces ya en diferentes regiones han empezado a hacer oralitura, que es un poco el vaciado de sus tradiciones, fijarlas en su lengua, y luego algunos las traducen al español. Y nos dimos cuenta cuando hicimos un estudio de lo que se estaba publicando en México en literatura infantil y juvenil, y pedimos a las diferentes entidades que nos mandaran los materiales que estaban editando ellos, y nos mandaron de Jalapa, nos mandaron de Baja California, que además de Baja California nos mandaron muchísimo material, están editando de verdad encantadores, nos mandaron de Chiapas, del Centro de Escritores Indígenas, nos mandaron de Puebla, de Oaxaca, y lo que ellos están realizando, fijando, produciendo, es diferente a lo que están haciendo las editoriales comerciales. Y muchos son producto de concursos, entonces hacen concursos, y en esos concursos dan premios, lugares y tal, y ahí van guardando el acervo. En Jalapa me llegó un libro extraordinario, y me pidieron que lo fuera a presentar de Roberto Peredo, y fui a presentarlo cuentos legendarios de Veracruz. Yo llegué y me quedé impresionada porque era una edición de lujo, a 4 tintas, y era un grupo como, no sé, más de 100 niños, y cada niño tenía su libro, y había unos chiquitos hasta adelante que tenían el libro enfrente, en la nariz pegado así, y me decían, es que huele riquísimo.
Entonces yo creo que esos esfuerzos que se están haciendo en las diferentes capitales, ciudades y demás, son muy valiosos, son muy importantes, y que esos materiales también están ahí para que los usemos, trabajemos con ellos a través de los promotores, y no nos quedemos solo en el acervo comercial, que es muy importante, muy rico, pero que no dejemos por él lo que están produciendo ellos mismos, con sus intereses, sus lenguajes, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere opinar sobre...? ¿Sí? Allá atrás, por favor. Hola, mi nombre es Jacqueline Melo, vengo de la ciudad de Mérida y trabajo en el Instituto Tecnológico de Mérida, soy ingeniero en electrónica. Entonces, más que nada ahorita era comentarles que pues afortunadamente yo pues nací con una familia que le encantaban los libros, entonces desde pequeña pues la lectura ha estado siempre en casa. Pero, por ejemplo, yo pienso que es sumamente importante, sobre todo yo que puedo hablar del área de ingeniería, donde está comentando el doctor, de las matemáticas. Cuando yo pongo a mis alumnos a leer la historia, por ejemplo, del área de las telecomunicaciones, de cómo se da la telefonía en México, y les pido que hagan un breve resumen o alguna reflexión, es increíble cómo el área, sobre todo técnica, no se fomenta esa lectura, no se fomenta el análisis y la crítica sobre cómo podemos obtener esa información y saber por qué nosotros estamos trabajando un sistema telefónico diferente a Estados Unidos, por qué nosotros tenemos ciertos contextos y cómo afecta, ¿no?, a nuestra toma de decisiones y sobre todo nuestro criterio y análisis. Luego, cuando tú les haces pedir que lean una patente, porque ellos ya traen cierto bagaje de información, pero tú les estás pidiendo que lean cosas ya más técnicas, como dice, del área, en donde tú les pides que saquen reflexiones y análisis. Es increíble cómo no se lleva a cabo todo ese proceso para poder llegar a contextualizar lo que tú le estás pidiendo a ese alumno, ¿no? Entonces, ese es el motivo por que yo estoy aquí, porque pues el área técnica no tiene las bondades de todo lo que es el área de humanidades, y entonces cuando un alumno incluso se enfrenta en el área laboral a presentar un proyecto que él ha desarrollado, ha hecho, no sabe plasmarlo ni verbalmente ni en forma escrita. Y entonces, ¿por qué están solamente trabajando como las personas que dan los resultados pero que no pueden llegar a tener otras opciones dentro del trabajo? Entonces, para mí es sumamente importante en que desde luego el área universitaria, en este caso el área de los tecnológicos también, es primordial que aprendan a leer y a escribir, porque ahí sí lo podemos decir, y sobre todo lo más importante, la reflexión y el análisis necesario para enfrentar su vida diaria. Nada más. Sí, allá atrás, por favor, y después… Buenas tardes, yo soy Elena y soy promotora de lectura, lo digo humildemente. En este seminario me he encontrado con la reflexión de qué estamos buscando, porque las últimas encuestas sobre lectura en nuestro país de 2012 nos muestran que hemos leído un libro 3/4, ni siquiera 2 libros. Y sin embargo, acabamos de pasar por una feria internacional de la infancia y de los jóvenes. Hace una semana viene la feria internacional en Puebla, pasamos por la de Guadalajara, por la del Zócalo, por la internacional y así. Inclusive también nosotros organizamos nuestra feria en las escuelitas, la feria del libro baratito, y damos bien barato, ¿no? Entonces, ¿dónde están los mecanismos que nos pueden acercar a la lectura? ¿Quién son los personeros? Las universidades, la SEP,
los promotores de lectura, los bibliotecarios, los maestros de literatura, las mamás, los papás. Es muy complejo. Es así como pasar la papa caliente y bueno, ahora la UNAM hágase cargo de estrategias para acercarnos a la lectura. Y bueno, cabe decir que dentro de esas estadísticas están los maestros, están los padres, están todos los que estamos presentes aquí. O sea, el modelar la lectura desde la casa, desde la escuela, los maestros y en la universidad es algo que sí tendríamos que aprender. O sea, desde tomar el libro y leer, desde recomendar. Yo he llegado a la conclusión, igual, de la manera más humilde, de que he leído para mí. Es un proceso individual de lectura la que yo he hecho durante toda mi vida, hasta hace 2 años que digo, bueno, ¿de qué me sirve leer si esto no se convierte en un proceso de transmisión de lo que uno va leyendo? Y lo que me he dado cuenta es que cuando uno toma la voz, modela un libro con un niño, con un adolescente o con los mismos hijos, ¿no? Cuando yo le comento a mi hijo que Aureliano Buendía tenía las mariposas alrededor de él, las mariposas amarillas, o sea, un niño de 6º año apenas, y entra la curiosidad de ver quién es ese hombre que trae la nube de mariposas amarillas. Y cuando yo les cuento a los niños que en medio de la selva llegaron las serpientes de coral con sus falditas con lentejuelas doradas y sus blusitas del mismo color, y que llega el lagarto con un collar de plátanos, y que las ranas toman una luciérnaga y se ponen su collarcito para ir a la fiesta que organizaron las serpientes, los niños al salir de la clase nos preguntan dónde está este cuento maravilloso de Horacio Quiroga, que está en el libro de la selva. Ahora, en la universidad, las mismas encuestas nos dicen, después, esa curva de las estadísticas que nos dicen, en secundaria y en preparatoria aumenta el grado de lectura de los estudiantes. Y después, ¿qué pasa? Entran a las universidades, a los tecnológicos y desciende la curva, porque ya no hay programas como en las preparatorias. O sea, a mí me tocó excelentes maestros en los SHs con un nuevo modelo de literatura que nos creaban el gusanito, porque eran talleres de lectura, y ahí lo comentábamos, el libro con los maestros y entre todos dábamos la opinión. Entonces, a mí el seminario me está sirviendo bastante como para precisamente hacer propuestas como las que nos han traído de la Universidad de Veracruz, sobre todo, de este vínculo con todos los personajes que componemos esta sociedad. O sea, no es tan solo la obligación del bibliotecario, ni de la UNAM, ni de la SEP, ¿no? O sea, la SEP, ya lo mencionábamos aquí, yo como madre me tocó el programa de 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos de leer, y les aseguro que es una vacuna antilectura, porque llegamos cansadas las mamás, nos dan una hojita a los maestros, la tiene que llenar y ver cuántas palabras leyó con su hijo en 15 minutos. Llegamos cansadas, leemos como podemos y con la obligación, y el niño está viendo el reloj a que pasen los 15 minutos. Y ya, mamá, ya se acabó, y pela la carrera, ¿no? Entonces, sí es un trabajo de un proceso de construcción a nivel social, donde todos los personajes, todas las instituciones tendrían que tener un papel muy importante. La UNAM tiene desde hace muchos años una colección de voz viva, donde aparece Cortázar, donde Sabines está con la poesía, los podcasts de cultura, y ¿saben cuánto cuestan los libritos? 10 pesos. 15 pesos, y cuando hay ferias en la UNAM, miren, sacan de la bodega así, y nosotros, ¡ay, 15 pesos, 10 pesos! Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y les agradezco porque este tema lo vamos a seguir trabajando todos desde su lugar. Gracias. Gracias, Elena. Aquí adelante, Perdón. La doctora Isabel, por favor. Bueno, a ver, para si alguien no me ha escuchado, soy Isabel Morales de la Universidad de Cádiz.
no sé si se han dado cuenta de que hablamos de los alumnos universitarios y siempre acabamos poniendo ejemplos de los infantiles. Si hay algo que a mí me preocupa de verdad es que nosotros tenemos que trascender nuestras especialidades porque se ha olvidado la formación integral del alumno universitario. Y que nuestros alumnos, no se trata de que, a mí hay veces que creo que rozamos un cierto tono paternalista cuando dice, bueno, las instituciones tienen que hacer programas, la universidad en general tiene que hacer programas. A ver, es que nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad y es que le estamos formando a los futuros profesionales. Y para esos futuros profesionales, el hándicap es que tienen que salir entendiendo la lectura y escritura como algo normal. Y evidentemente no estamos hablando de literatura, y como muy bien ha resumido Didier, que creo que ha resumido toda la esencia, hay fases de comprensión lectora que requieren una madurez en edad que no se pueden hacer antes de tiempo. Evidentemente la literatura no es, leer no es leer literatura. Yo creo que habría que recordar, aprovechando que está aquí el doctor García Pérez, que la retórica clásica enseñaba cómo se construía cualquier tipo de discurso. El pensamiento se articula a través del discurso y uno tiene que aprender a cómo se construye un discurso con fines persuasivos y con objetivos claros en función del oyente que tiene enfrente, que era la base de la retórica, distintos tipos de discursos según el fin y entre ellos está el discurso artístico. Lo que se ha perdido es que se conozca que el estudiante universitario tiene que ser capaz de generar registros diferentes y distintos tipos de discursos. Y lo que se ha perdido entre nuestros compañeros es poder convencer a mis compañeros de ingeniería de que sus alumnos necesitan saber construir discursos, saber generar discursos, y que, por ejemplo, yo puedo pedirles en mis asignaturas de literatura o en mis asignaturas de pensamiento crítico que me digan cómo está construido un discurso científico. A raíz de esto, bueno, porque yo me muevo más en la literatura es un canal magnífico, aunque no es el único, para enseñar historia, y mis compañeros de historia no utilizan la literatura. Y es un canal magnífico para entender cómo se construye, cuáles son los valores culturales de una sociedad en distintos momentos. Y mis compañeros de sociología, antropología, no utilizan la literatura. Entonces yo creo que aquí, precisamente si hay algo valioso de este seminario, es que esto tiene diferentes planos, diferentes vertientes, pero de alguna manera todos somos responsables de la atomización que se ha producido, porque al final quien está con los alumnos somos los docentes. Y creo, y termino, que para mí lo más importante es que seamos conscientes de que ellos van a, de alguna manera, transmitir el modelo que nosotros le transmitimos. Cuando los alumnos universitarios salgan de la universidad entendiendo que la lectura y la escritura es algo connatural al ser humano, estoy hablando de escritura oral, es decir, de expresión oral, escrita o digital, ¿eh? Porque fijaos, ahora que vosotros decíais lo de la transmisión oral, la última discusión que se ha generado con los textos digitales es cómo se van a conservar. Porque los textos digitales están soportados en software que se quedan anticuados y que las nuevas máquinas no soportan. Y una de las preocupaciones de los autores de obras digitales literarias es cómo se va a preservar en la memoria esas obras que funcionan con un software determinado. Luego, hemos vuelto a cómo se conserva la oralidad. ¿Me entendéis o no? Entonces yo creo que hay que sobrevolar un poco por encima, que todo nuestro trabajo es excelente y que es muy operativo, pero que no tenemos que perder de vista que nuestros universitarios van a reproducir lo que nosotros les demos en definitiva, y que van a ser los futuros rectores, los futuros vicerrectores, los futuros animadores de lectura, los futuros bibliotecarios, los alcaldes. Bueno, los alcaldes no voy a hablar porque entonces acabo como Didier. Acabo como Didier. Si yo hablo de los delegados de cultura, acabo como tú, Didier. ¿Me entendéis o no? Es que nosotros estamos formando a los ciudadanos que culturalmente van a ser responsables de que esa cultura se preserve, sea de calidad o sea como sea. Nada más, no me alargo más. Muchas gracias. Muy bien. Allá atrás, por favor. ¿Sí? Bueno, yo rememoro un... ¿Se identifica si es tan gentil? Mi nombre es Ariel Morán.
y soy egresado de la licenciatura en bibliotecología. Y recapitulo la mención que hacía la compañera Melo de Yucatán, y al respecto mencionaban a John Dos Passos y a la lectura entre los universitarios. Recuerdo una experiencia de un profesor en la Facultad de Arquitectura, que ahora es el coordinador del posgrado en urbanismo, que él a los alumnos de segundo año decía: vamos a estudiar diferentes modelos de ciudades, y entonces para estudiar al modelo de la ciudad de Nueva York de principios del siglo XX, vamos a leer Manhattan Transfer de John Dos Passos. Decía, tienen la opción de irse a los planos o de entender el modelo ortogonal y reticular de los barrios de la ciudad de Nueva York de principios del siglo XX a través de la lectura de John Dos Passos. También es un ejercicio de honestidad entre ustedes. Pueden ir a los planos, porque están los planos en los repositorios de la Biblioteca Luis Uniquel, o pueden leer efectivamente la novela. Entonces la novela era como una fuente que complementaba los planos, pero podían irse directamente a los planos o tomar otras fuentes que no fueran aquellas fuentes primarias para los urbanistas o para los arquitectos. Entonces lo que menciona ahora la doctora acerca de la literatura como una fuente, no solo para la historia, sino aquí también para una disciplina muy técnica como es el urbanismo, también es muy útil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy enriquecedor. ¿Alguien más? Aquí adelante, por favor. Yo lo que he visto que en las universidades ahora para poder dar una cátedra se necesita ser maestro mínimo, ya así ser licenciado ya no se vale, se necesita una maestría, pero también muchos de los maestros que dan las cátedras en las universidades no saben cómo enseñar. A lo mejor saben aprender, pero no saben enseñar. Entonces creo que nos tenemos que meter a buscar estrategias importantes para que nuestros profesores en las academias, en las universidades, entiendan lo que es enseñar, lo que es transmitir los conocimientos, porque si no, no se da el punto del contexto, ¿no? Gracias. ¿Te identificas si eres tan gentil? Sí. Soy Marta González, vengo de la Universidad Iberoamericana León, soy referencista y algo más. ¿Nadie más? Entonces podemos concluir, si son tan gentiles aquí en la mesa. Empezamos, Didier. Bueno, yo concluyo, si es posible, concluir un tema tan complejo como este, haciendo mención solo de dos cosas, tres quizás, muy rápidamente. La primera es que me inquieta muchísimo el asunto de que la mediación del profesor en la universidad es fundamental para la formación de los lectores. Sobre eso creo que no nos queda ninguna duda, con todos los argumentos que se han presentado acá. Pero, sin embargo, es quizás el territorio de mediación más descuidado. O sea, es el que menos se aborda. Por eso la pertinencia de este seminario. Parece que es muy pertinente, porque no se trata obviamente de poner las mismas discusiones de los problemas de la mediación en otros momentos formativos de las personas y traerlos y extrapolarlos o injertarlos a esta discusión, no, ni mucho menos, pero sí preguntarse por cuáles son las características de esa mediación. Es lo primero. Lo segundo, entonces, es que nos pone en evidencia la figura del maestro universitario. Y pongo ese título, no del maestro por titulación de posgraduación, sino por su condición. Porque es un lector especialista en un tema, normalmente con muchas dificultades para entender la dimensión formativa de la lectura. Es eso. Y me parece que hacia allá deberíamos ir bastante. Son muchos los que saben mucho de su asunto, pero poco se acercan a otros dominios de la lectura, como es la lectura literaria. Y termino recordando un blog un poquito curioso que circuló por allá en mi país, un Twitter o alguna pieza de ese nivel,
que muestra un poco la distorsión que ha tenido el lenguaje y que me inquieta mucho también, porque Alejandro Rossi lo decía, a un lenguaje amputado corresponde un pensamiento amputado. Y es muy tenaz, y entonces me inquieta mucho la manera como estamos usando el lenguaje en las nuevas tecnologías. O sea, yo no tengo ninguna discusión con eso, salvo que me inquieta cómo se está usando el lenguaje y por lo tanto qué pensamiento está mostrando del mundo. Entonces decía alguien que por el Facebook creemos que somos populares, por el Twitter que somos interesantes y por el blog que somos inteligentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Didier. Adelante, Guadalupe. Pues a mí me parece que Isabel ha puntualizado muy bien y ha resumido muy bien las inquietudes de esta mesa. Y bueno, solo añadir que pues mientras se siga o sigamos con esta tendencia, ¿no?, de fragmentación del conocimiento, y que al parecer esa es como la orientación o el enfoque que nuestras instituciones educativas están generando. Creo que por ahí es donde tenemos uno de nuestros primeros retos, ¿no?, el tratar de integrar precisamente las diferentes disciplinas. Y creo, para contestar a la inquietud de la colega de ingeniería, que ahí la literatura, y yo creo que esto es lo que ha implicado la asociación entre literatura y lectura, creo que ahí los textos literarios pues son unos buenos medios, ¿no?, para empezar a trabajar o formar lectores. Siento que también hay que establecer la diferencia entre y se ha hablado mucho a lo largo de este seminario, así como se ha enfocado más cuando se habla de lectores universitarios a poner ejemplos de lectores infantiles o jóvenes, también yo he notado que se ha hablado más de lectores que ya tienen el hábito y se ha dejado un poquito de lado a los no lectores, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la literatura funciona muy bien como un medio, ¿no? En el caso de que nos enfrentemos a no lectores, ¿no?, en el sentido en que esto permite incursionar en la parte creativa, en la parte imaginativa, porque también como un mal de la globalización hemos perdido la capacidad de la fantasía, de la imaginación y de la creatividad, y creo que por ahí pudiéramos empezar. Y yo lo digo por experiencia, tengo 2 hijos y los 2 son ingenieros, uno en electrónica y otro en ingeniería química, y son muy buenos lectores. Sí. Bueno, me parece a mí que habría, creo, que hacer hincapié en que la investigación es necesaria y que tenemos que hacer esta investigación de una manera muy consciente, sabiendo cuál es el paraguas, qué es lo que nos protege, qué es lo que nos cubre en esa investigación. Esto es, sabiendo qué teoría y por qué esa teoría, qué nos está revelando, cómo nos ayuda, cómo nos permite abordar la problemática y desarrollar nuestros objetivos. También es muy importante que esta investigación sea evaluada constantemente. Uno de los problemas que vemos, que estamos revisando ahorita, los proyectos lectores que se han dado en México, es que infortunadamente pasamos de uno a otro sin una evaluación previa. O sea, no sabemos qué fue lo que funcionó en el anterior, hay intuiciones, alguien piensa, alguien cree, pero no hay un estudio serio. Y pasamos al siguiente proyecto que muy probablemente, y es lo que estamos observando, sea repetitivo y fue de hace 2 sexenios y tampoco funcionó. Entonces yo creo que es muy importante la evaluación, que no le debemos tener miedo a la evaluación, que sí tenemos que tener datos duros, que sí tenemos que averiguar qué está pasando y que solo acumulando conocimiento podemos ir mejorando esas prácticas y ir mejorando esa promoción y esos proyectos, se realicen donde se realicen, incluyendo los que hacemos en la universidad. En mi universidad nosotros trabajamos literatura infantil y juvenil, y lo que tratamos es estar constantemente autoevaluándonos y corrigiéndonos y diciendo, bueno, pues la regamos acá, vamos a buscar. Yo creo que nadie tiene la última palabra y que tenemos que estarnos constantemente autocorrigiendo y
aproximarnos, como alguien me decía hace un rato y me encantó, dice, la promotora me dijo humildemente, de verdad, que esa es la palabra, para ver lo que sigue. Y yo tengo un maestro maravilloso, Gerald Nijenhuis, un hermeneuta extraordinario que me inculcó desde muy joven la idea de que no hay nada más práctico que la teoría. Hay que hacer seguimiento de los profesores, como coordinadora lo digo, hay que estar acompañándolos, no se deben abandonar. Ellos también necesitan que nosotros los retroalimentemos, también necesitan estar en diálogo, hay que supervisarlos también, pero hay que ayudarlos a encontrar, a autovalorarse. La devaluación docente es muy grande. El maestro no se siente satisfecho, la gente no le está reflejando todo el esfuerzo, todo el trabajo que ellos hacen. Y yo creo que en las universidades tenemos la obligación de estar ahí con ellos, de acompañarlos, de no dejarlos solos, de saber que también se reafirma su autoestima. Y que yo creo que mis alumnos van a ser mucho mejores que yo, la verdad, que no solamente son el reflejo mío, creo, espero en Dios estar dando algo para que ellos encuentren sus caminos, sus respuestas, y que estoy muy segura de que van a ser mejores que yo. Muy bien, muchas gracias. Se complementa de maravilla esto. Doctor David, si es tan gentil. Bueno, volviendo a esto del profesor, pues yo creo que el profesor universitario, pues necesariamente con conciencia o no, es un mediador, punto, ¿no? De hecho, pues quien con conocimiento no es mediador de la lectura del gran libro que es El Mundo, ¿no? Fuentes decía que las abuelas son las verdaderas escritoras de estas novelas magníficas, no ellos, hablando de él y de Fuentes, y de García Márquez y de otros, perdón. Uno descifra el mundo, desde la tablilla, luego el papiro, luego el pergamino, luego el libro como lo conocemos ahora, hasta el libro digital. Ahí está, y va a continuar, quién sabe qué va a venir, ¿no? Y esto a partir de lo que decía la colega de Valladolid, creo que dijo que de Cádiz, perdón. Y entonces hay un libro magnífico en donde Humberto Eco responde que el libro no va a morir y él está aferrado al libro impreso. Quizás sí muera, no lo sabemos, quizá muera. Pero esa lectura, esa interpretación va a continuar con otros mecanismos, con otra sintaxis, con otros modos, ¿no? Es ese mundo de la representación. Y así como Vasconcelos y todos los que han pasado, ¿no? A veces parece que en el mundo de la literatura infantil, por ejemplo, ¿no? Apareció de repente, ¿no? Y a veces se olvida lo que en el siglo XIX en México ya había, por ejemplo, y muchas otras cosas, en fin. Esto por una parte. Y por otra, hago, bueno, porque lo creo también firmemente, la idea de la retórica. Desafortunadamente desapareció de la currícula universitaria los cursos de retórica. Y incluso, ¿no? Gente, digamos, entre comillas, ilustrada, suele decir, es que este está haciendo pura retórica. Pues ojalá que estuviera haciendo pura retórica, ¿no? Porque entonces Aristóteles se levantaría de su tumba y diría, bueno, por fin, ¿no? Yo creo que sí, y también con lo que se comentaba, ¿qué hacer? Voy a ser demasiado utópico. ¿Qué hacer? Cursos de retórica. Porque creo en lo que usted justamente ha señalado. ¿Qué enseñaba Aristóteles? Enseñaba a pensar a través del lenguaje. Punto. Es lo que le enseñó Alejandro Magno, seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque le escribió al mismo Alejandro Magno su librito. A ver, esta es la Magna Retórica. Ahí cuando tengas tiempo. Pero cuando te vayas de batalla, el libro de cabecera que te vas a llevar es el resumen que, no sabemos si lo escribió él de su pluma, de su puño y letra, ahí está tu resumen de la retórica. ¿Por qué? Porque solo vamos a poder pensar, decir, hacer, construir, y todos sus contrarios, con el lenguaje. Pues de lujo, no me podrán decir que no. Tanto los integrantes de la mesa como el público participante, pues le han dado realce a esta discusión en donde todos debemos de participar, no solamente los bibliotecarios, sino el maestro es un eje fundamental para promover la lectura
en la universidad. Y bueno, pues también los profesores tenemos que trabajar con ellos, somos parte de ellos, y también modernizarnos y estar a la altura de ese nuevo estudiante del siglo XXI. Pues siendo exactamente la 1:20, damos por concluido y es un gusto para mí entregar las constancias. Para Didier, por favor. Guadalupe Flores Grajales. Bravo. Para Laura Marta Guerrero. Qué bonita, Y David, gracias por lo que siempre no es clásico y lo de la vida. Muchas gracias. Y para nuestra querida moderadora Diana González Ortega, que además ha sido nominada, bueno, y ya prácticamente va a recibir el premio Phil a la mejor bibliotecaria del año por toda su gran labor que ha hecho, toda su trayectoria en favor de las bibliotecas y de los usuarios, sobre todo en el ámbito académico. Muy merecido, mi querida Diana, ese premio Phil para la mejor bibliotecaria del año. Gracias, muy gentiles. Concluimos. Cambio de mesa, la última, ¿verdad? Ya no hay. Oye, qué bueno. ¿Trabajas con Flores? Sí, queridísimo. Te voy a dar una tarjeta. Sí, y antes Lourdes eres mi amiga. Es mi amiga de Laura. Está haciendo una maestría.